En las vastas aguas de nuestro planeta, los océanos no solo esconden maravillas naturales, sino que también son escenarios de historias que desafían la lógica y la imaginación. Barcos desaparecidos sin dejar rastro, criaturas marinas que parecen de otro mundo, y fenómenos que han alimentado el misterio durante siglos. Pero ¿qué hay detrás de estos eventos? ¿Cómo es posible que lo desconocido todavía encuentre lugar en un mundo tan explorado? En este video, exploraremos los relatos más impactantes que han surgido de las profundidades, aquellos que han dejado perplejos a científicos, pescadores y navegantes por igual. Número 1. La isla flotante en el océano. En las aguas tranquilas frente a la costa de Sumatra, un grupo de pescadores se encontró con algo completamente inesperado. Mientras navegaban en busca de su pesca diaria, divisaron a lo lejos lo que parecía ser un montón de escombros flotando. Sin embargo, al acercarse, se llevaron una gran sorpresa. Lo que parecía basura era en realidad una isla flotante, un pequeño paraíso en movimiento. Esta isla, de aproximadamente 43 metros cuadrados, estaba formada por una colección de vegetación tropical, palmeras, enredaderas y matorrales que se habían unido en un único ecosistema flotante. El hallazgo dejó a los pescadores maravillados, quienes rápidamente la apodaron la Pequeña Isla. Aunque no era lo suficientemente grande como para que alguien pudiera caminar sobre ella, su existencia en medio del vasto océano era un verdadero misterio. ¿Cómo llegó allí? ¿Fue arrastrada por corrientes marinas o formada naturalmente? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero su belleza y peculiaridad son innegables. Este tipo de fenómenos, aunque raros, no son completamente desconocidos. A veces, grandes masas de vegetación pueden desprenderse de las costas debido a tormentas o fuertes corrientes, uniéndose en un solo lugar y flotando a la deriva. Lo extraordinario en este caso es la composición casi perfecta de este jardín flotante, que parecía haber sido diseñado por la propia naturaleza para asombrar a quienes lo descubrieron. La isla flotante no solo se convirtió en un tema de conversación local, sino también en una atracción temporal para otros pescadores y curiosos. Además, generó reflexiones sobre la capacidad del océano para crear y preservar maravillas. En un mundo donde la acción humana a menudo altera los ecosistemas, este hallazgo fue un recordatorio de la habilidad de la naturaleza para mantenerse misteriosa y sorprendente. Este pequeño oasis en medio del océano también plantea preguntas sobre la resiliencia de las especies vegetales que lo componen. La exposición constante al agua salada y al movimiento de las olas no parece haber afectado su integridad, lo que sugiere que las plantas involucradas poseen adaptaciones únicas para sobrevivir en condiciones extremas. Aunque los pescadores no tenían intención de perturbar este fenómeno, documentaron su hallazgo y continuaron con su rutina, dejando la isla flotante a merced de las corrientes. Número 2. El rescate de Zuko, el perro en el mar. En el año 2021, un grupo de navegantes vivió una experiencia que nunca olvidará mientras navegaban por las aguas de Florida. Lo que comenzó como un paseo tranquilo en su barco, se convirtió en una misión de rescate que tocaría sus corazones para siempre. Todo ocurrió cuando divisaron a lo lejos algo inusual moviéndose entre las olas. Al principio pensaron que era un tronco o un objeto flotante, pero al acercarse, quedaron completamente sorprendidos. Se trataba de un pequeño perro, un Jack Russell Terrier, nadando con todas sus fuerzas en el medio del océano. El animal, claramente exhausto, parecía estar luchando por mantenerse a flote. Sin pensarlo dos veces, uno de los tripulantes saltó al agua para rescatarlo. El pequeño perro, que llevaba un collar con el nombre Zuko, fue subido al barco, donde lo envolvieron en toallas para calentarlo y le dieron agua para hidratarlo. Su estado, aunque delicado, no era grave, y pronto comenzó a mostrar signos de alivio. Gracias a la etiqueta en su collar, los navegantes pudieron contactar al dueño de Zuko, quien explicó que el perro había caído accidentalmente de otro barco mientras navegaban. Habían intentado buscarlo sin éxito, y ya lo daban por perdido. El reencuentro entre Zuko y su familia fue profundamente emotivo, un momento que quedará grabado en la memoria de todos los involucrados. La historia de Zuko no solo conmovió a quienes participaron directamente, sino que también se convirtió en un ejemplo de valentía y esperanza. Para los navegantes, fue un recordatorio de la importancia de actuar con rapidez y empatía
en situaciones inesperadas. Aunque el océano puede ser un lugar peligroso e impredecible, también es escenario de historias de bondad y conexión entre humanos y animales. Zuko, con su pequeño cuerpo y gran espíritu, se convirtió en un símbolo de supervivencia y perseverancia. Mientras regresaban a la costa, los navegantes no podían evitar sonreír al pensar que, gracias a su intervención, Zuko estaría de nuevo en casa, seguro y rodeado de amor. Número 3. Bunrad, el perro en una plataforma petrolífera. En abril de 2019, los trabajadores de una plataforma petrolífera frente a la costa de Tailandia se encontraron con un visitante inesperado. Mientras realizaban sus tareas diarias, divisaron algo inusual moviéndose en el agua. Al principio, no podían creer lo que veían. Era un perro marrón, aparentemente solo, y luchando por mantenerse a flote a unos 135 kilómetros de la costa. La escena era tan extraña como conmovedora, y los hombres rápidamente se organizaron para rescatarlo. Bajaron una cuerda al agua y con paciencia y cuidado lograron sacar al perro exhausto a la plataforma. La criatura, aunque visiblemente cansada, no presentaba heridas graves. Una vez a salvo, los trabajadores lo secaron, le ofrecieron comida y agua y decidieron darle un nombre, Bunrad, que en tailandés significa superviviente. El nombre no podía ser más adecuado, pues la travesía de este perro en el océano era un verdadero milagro de resistencia. Aunque nadie sabe con certeza cómo llegó Bunrad a estar tan lejos de la costa, se especula que pudo haber caído de un barco cercano o haber sido arrastrado por corrientes desde tierra firme. Lo que está claro es que había nadado una distancia considerable antes de ser avistado. Su historia no tardó en conmover a los medios locales y pronto se convirtió en un pequeño héroe. Después de pasar unos días en la plataforma, Bunrad fue trasladado en un buque petrolero hasta tierra firme. Allí, un veterinario lo examinó para asegurarse de que estuviera en buenas condiciones. Afortunadamente, el perro estaba saludable, aunque un poco deshidratado y agotado por su odisea. Más tarde, fue adoptado por uno de los trabajadores, quien se encargó de darle un hogar lleno de cariño y cuidado. La historia de Bunrad es un recordatorio de las increíbles proezas que los animales pueden lograr en situaciones extremas. Su valentía y capacidad de supervivencia inspiraron a quienes lo rescataron y a muchas personas más cuando su historia llegó a conocerse. Para los trabajadores de la plataforma, Bunrad no solo fue un visitante inesperado, sino un recordatorio de que incluso en los lugares más remotos, la vida puede sorprendernos con su fuerza y determinación. Número 4. La supervivencia de Will Franzen. Un pescador neozelandés experimentado jamás imaginó que una tranquila jornada en el mar se convertiría en una lucha por su vida. Todo comenzó cuando, mientras pescaba solo en su embarcación motorizada, capturó un pez particularmente grande. En su intento por sujetar la captura, perdió el equilibrio y cayó al agua. Para su horror, el barco continuó su marcha, dejándolo a la deriva a 34 millas de la costa. La situación de Franzen era desesperada. Sin un chaleco salvavidas y enfrentándose a las frías aguas del océano, sabía que debía mantener la calma si quería sobrevivir. Durante casi 24 horas, nadó incansablemente, tratando de acercarse a las islas más cercanas, pero las corrientes lo arrastraban constantemente. A medida que pasaban las horas, sus fuerzas comenzaron a disminuir y el frío se volvía más intenso. En medio de su lucha, tuvo una idea ingeniosa que le salvó la vida. Llevaba puesto un reloj de pulsera con una superficie reflectante. Utilizándolo, comenzó a reflejar la luz del sol en dirección a cualquier embarcación que pudiera estar cerca. Este reflejo fue finalmente percibido por un pescador que, usando binoculares, logró divisar la señal de auxilio. El rescate no tardó en llegar. Cuando finalmente subieron a Franzen al barco, estaba exhausto, deshidratado y al borde de la hipotermia, pero vivo. Los rescatistas le ofrecieron agua y lo envolvieron en mantas para ayudarlo a recuperar el calor. Su historia fue catalogada como un milagro, una combinación de resistencia física, calma mental y un toque de ingenio que marcó la diferencia entre la vida y la muerte. La experiencia de Will Franzen es un recordatorio de los peligros inherentes al océano y la importancia de estar preparado para cualquier eventualidad.
También resalta el valor de mantener la calma en situaciones extremas y usar todos los recursos disponibles, por pequeños que parezcan. Para Franzen, aquel día no solo fue una prueba de supervivencia, sino también una lección de humildad frente a la fuerza implacable de la naturaleza. Número 5. El misterio del Triángulo de las Bermudas. Es uno de los misterios más intrigantes y controvertidos del mundo moderno. Situado en el Océano Atlántico, esta región forma un triángulo imaginario entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Aunque parece ser una simple porción de mar, su reputación como lugar de desapariciones inexplicables de barcos y aviones ha capturado la imaginación de generaciones enteras. Las historias que rodean a esta zona incluyen desde relatos de anomalías magnéticas hasta teorías sobre portales interdimensionales y abducciones extraterrestres. El origen de la fama del Triángulo de las Bermudas se remonta al siglo pasado, cuando comenzaron a documentarse desapariciones sin explicación aparente. Uno de los casos más emblemáticos es el vuelo 19, una escuadrilla de aviones estadounidenses que desapareció en 1945 mientras realizaba una misión de entrenamiento. Lo más extraño fue que los pilotos, en sus últimos mensajes de radio, reportaron problemas con sus brújulas y un extraño comportamiento del mar y el cielo. El equipo de rescate enviado a buscarlos también desapareció sin dejar rastro. Las teorías sobre lo que ocurre en el Triángulo son tan variadas como fascinantes. Algunos científicos sugieren que las desapariciones podrían deberse a fenómenos naturales, como corrientes marinas extremadamente fuertes, o la presencia de bolsas de gas metano que pueden provocar hundimientos repentinos. Otros plantean que las tormentas eléctricas en la región podrían afectar los sistemas de navegación, desorientando a los pilotos y marineros. Sin embargo, hay quienes prefieren atribuir estos eventos a fuerzas sobrenaturales, asegurando que la zona es un lugar donde las leyes de la física parecen desmoronarse. A pesar de los avances tecnológicos en la navegación y el monitoreo, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma. Aunque muchos de los eventos reportados tienen explicaciones lógicas, otros permanecen envueltos en el misterio. Para los investigadores, esta área representa un desafío que mezcla ciencia, mitología y curiosidad humana. A lo largo de los años, se han realizado numerosos estudios para intentar desentrañar los secretos del Triángulo, pero ninguna teoría ha logrado ser aceptada de manera definitiva. El Triángulo de las Bermudas es un recordatorio de que, a pesar de nuestra tecnología avanzada, el océano sigue siendo un lugar lleno de secretos. Ya sea por fenómenos naturales o por historias exageradas, esta región continúa siendo una fuente de fascinación y temor. Para quienes creen en lo sobrenatural, es un punto de conexión con lo desconocido. Para los escépticos, un área donde la ciencia aún tiene mucho por explorar. Número 6. El barco fantasma Joyita. Construido en 1930, es uno de los mayores misterios marítimos del siglo XX. El 25 de octubre de 1955, la embarcación zarpó de Samoa con 25 personas a bordo, incluyendo 15 tripulantes y 10 pasajeros. Su destino era un viaje de apenas 48 horas hacia las Islas Tokelau. Sin embargo, el Joyita nunca llegó a su destino, y semanas después, fue encontrado a la deriva a más de 700 millas de su curso original. El estado en el que fue hallado el Joyita dejó perplejos a los rescatistas. El barco estaba inclinado hacia un lado, parcialmente inundado y completamente desierto. Los botes salvavidas y varias toneladas de carga habían desaparecido. Para añadir más misterio, la radio del barco estaba encendida y sintonizada en una frecuencia de emergencia, pero no había rastro de los pasajeros ni de la tripulación. Además, el reloj del puente de mando estaba detenido a las 10:25 y se encontraron vendas ensangrentadas cerca de un botiquín abierto. Las teorías sobre lo ocurrido en el Joyita son muchas, pero ninguna ha sido confirmada. Una de las hipótesis más populares sugiere que el barco pudo haber sido atacado por piratas, quienes se llevaron a los ocupantes y la carga. Otros especulan que hubo un motín a bordo o un conflicto que terminó en tragedia. También se ha hablado de posibles fallos estructurales que pudieron haber causado pánico entre la tripulación, llevándolos a abandonar el barco. Lo que hace aún más extraño este caso es que el Joyita era conocido por su diseño resistente,
y su capacidad para mantenerse a flote incluso en condiciones adversas. Esto ha llevado a algunos a creer que hubo factores externos involucrados, como una tormenta repentina o la intervención de espías militares que operaban en la región durante la Guerra Fría. A pesar de los esfuerzos por resolver el misterio, la desaparición de las 25 personas a bordo del Joyita sigue siendo un caso sin respuesta. El barco, apodado por muchos como el barco fantasma del Pacífico, es un recordatorio de los peligros y enigmas que el océano puede presentar. Aunque fue reparado y utilizado nuevamente tras su hallazgo, el Joyita cargó para siempre con el peso de su historia y las preguntas sin resolver sobre lo que realmente ocurrió en aquel fatídico viaje. Número 7. Leyenda de Lady Lovibond. Es una de las historias más fascinantes y escalofriantes del folclore marítimo. Este barco, una goleta de 3 mástiles, zarpó el 13 de febrero de 1748 desde Inglaterra rumbo a Portugal. A bordo viajaba el capitán Simon Reed, quien celebraba su luna de miel con su esposa Annette. Sin embargo, lo que prometía ser un viaje lleno de felicidad se convirtió rápidamente en una tragedia debido a los celos y la venganza. Según la leyenda, el primer oficial del barco, John Rivers, estaba enamorado en secreto de Annette y no podía soportar verla casada con el capitán. Movido por un deseo oscuro de venganza, Rivers esperó la noche para tomar el control del timón. Guiando deliberadamente el barco hacia las peligrosas rocas de Goodwin Sands, provocó el hundimiento de la nave y la muerte de todos a bordo. Este acto de traición selló el destino de Lady Lovibond y lo convirtió en protagonista de una de las leyendas más inquietantes del océano. Lo que hace que esta historia sea aún más peculiar es la supuesta reaparición de Lady Lovibond. 50 años después de su hundimiento, en 1798, pescadores locales afirmaron haber visto un barco fantasma navegando cerca de Goodwin Sands. Lo describieron como una goleta completamente iluminada, con una atmósfera extrañamente festiva a bordo, pero desapareció sin dejar rastro antes de que alguien pudiera acercarse. Este fenómeno se repitió en 1848 y nuevamente en 1948, lo que consolidó a Lady Lovibond como una leyenda de apariciones periódicas. El mito sugiere que el barco reaparece cada 50 años, como si estuviera atrapado en un ciclo eterno. En 1998, muchos se reunieron en Goodwin Sands esperando presenciar la aparición, pero no ocurrió nada. Sin embargo, la esperanza de verlo nuevamente persiste, y algunos creen que podría reaparecer en el año 2048. Aunque algunos expertos desestiman estas historias como simples coincidencias o alucinaciones, la leyenda de Lady Lovibond continúa cautivando a quienes la escuchan. Es un relato de amor, traición y misterio que mezcla lo histórico con lo sobrenatural, demostrando cómo los eventos trágicos pueden transformarse en mitos que trascienden generaciones. Número 8. El pez fantasma en la fosa de las Marianas. En el lugar más profundo del planeta, la fosa de las Marianas, los científicos descubrieron una criatura que desafía las reglas de la biología conocida, el pez fantasma. Este ser habita en un entorno extremo, a más de 11.000 metros bajo la superficie, donde la presión es 1000 veces mayor que en el nivel del mar. Su cuerpo semitransparente y frágil parece diseñado específicamente para sobrevivir en un mundo donde la luz solar no llega y las condiciones son casi alienígenas. El descubrimiento se produjo durante una expedición científica que utilizó un submarino especializado para explorar las profundidades abisales. Al observar este pez, los investigadores quedaron impresionados por sus adaptaciones únicas. Su piel gelatinosa le permite resistir la inmensa presión del agua y su metabolismo lento le ayuda a conservar energía en un entorno donde los recursos son extremadamente limitados. Además, su dieta consiste principalmente en pequeños organismos que habitan el fondo marino, demostrando que incluso en las condiciones más inhóspitas, la vida encuentra formas de prosperar. El pez fantasma ha sido apodado así no solo por su aspecto etéreo, sino también por su comportamiento esquivo. Estas criaturas rara vez son vistas, y su estudio representa un desafío enorme debido a la dificultad de acceder a su hábitat. Sin embargo, su existencia abre la puerta a nuevas preguntas sobre los límites de la adaptabilidad biológica
y sobre cuántas otras especies desconocidas podrían estar esperando ser descubiertas en las profundidades. El hallazgo de este pez no solo tiene implicaciones biológicas, sino también filosóficas. Nos recuerda lo poco que sabemos sobre nuestro propio planeta y nos impulsa a seguir explorando. Aunque se trata de una criatura pequeña y aparentemente insignificante, su descubrimiento es un testimonio del ingenio humano y de la capacidad de la naturaleza para sorprendernos constantemente. Este pez, con su apariencia fantasmal y su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas, representa un triunfo tanto de la evolución como de la curiosidad humana. En un mundo donde la mayoría de los hábitats parecen ya explorados, la fosa de las Marianas sigue siendo un recordatorio de que aún quedan vastos misterios por desentrañar. Cada nueva expedición a estas profundidades nos acerca un poco más a comprender las maravillas ocultas de nuestro planeta. Número 9. El pez fútbol o rape. En las profundidades del océano frente a la costa de Oregón, un habitante singular conocido como el pez fútbol o rape ha capturado la atención de pescadores y biólogos por igual. Este pez, que habita entre los 700 y 900 metros bajo el agua, parece salido de una película de ciencia ficción debido a su aspecto inusual y su método de caza único. Su piel negra y áspera, combinada con unos pequeños ojos que parecen emitir una mirada fija y amenazante, lo convierten en una de las criaturas más fascinantes y extrañas del océano profundo. El rasgo más destacado del pez fútbol es el señuelo luminoso que cuelga sobre su cabeza. Este apéndice bioluminiscente le permite atraer a sus presas en la oscuridad total de las profundidades marinas. Las hembras de esta especie, mucho más grandes que los diminutos machos, dependen de este señuelo para cazar pequeños peces y crustáceos. La estrategia es simple pero efectiva. El resplandor del señuelo atrae a las presas, que se acercan sin sospechar que están a punto de convertirse en el almuerzo del depredador. El comportamiento de los machos, por otro lado, es igual de peculiar. Dado que no poseen señuelo ni habilidades de caza, se adhieren al cuerpo de las hembras como parásitos. Una vez unidos, los machos se fusionan físicamente con ellas, obteniendo nutrientes directamente de su sangre. Este vínculo simbiótico asegura que los machos puedan sobrevivir mientras las hembras continúan cazando y reproduciéndose. El descubrimiento de un ejemplar del pez fútbol en la costa de Oregón fue un acontecimiento raro, ya que estas criaturas generalmente no emergen de las profundidades donde viven. Los pescadores que lo encontraron quedaron asombrados por su apariencia grotesca pero fascinante, y los científicos aprovecharon la oportunidad para estudiarlo de cerca. Número 10. El tiburón con cara humana. En las costas de Indonesia, un pescador vivió una experiencia que jamás olvidará cuando capturó algo que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Un tiburón con una cara sorprendentemente similar a la de un humano. Este hallazgo desconcertante ocurrió cuando el pescador revisó su red y descubrió que una de las crías del tiburón madre que había capturado presentaba una deformidad genética única. El pequeño tiburón tenía grandes ojos redondos ubicados muy juntos en su rostro, dándole una expresión casi humana. Los biólogos marinos que examinaron la captura determinaron que este fenómeno era el resultado de una condición genética conocida como ciclopía. Este defecto ocurre durante el desarrollo embrionario, cuando las órbitas oculares no se separan adecuadamente, lo que provoca una apariencia inusual. Aunque esta anomalía es extremadamente rara, su existencia demuestra la complejidad y fragilidad del proceso de desarrollo en los seres vivos. El pescador que descubrió al tiburón decidió conservarlo, considerándolo un símbolo de buena suerte. Para la comunidad científica, sin embargo, representaba una oportunidad invaluable para estudiar los efectos de las deformidades genéticas en las especies marinas. Aunque el tiburón no sobrevivió fuera del vientre de su madre, su hallazgo fue ampliamente documentado y discutido, generando tanto asombro como intriga. Este tipo de descubrimientos plantea preguntas importantes sobre el impacto del entorno y la genética en la vida marina. Aunque los casos de ciclopía son poco frecuentes, nos recuerdan que incluso en los océanos, donde la biodiversidad es inmensa, las anomalías pueden ocurrir y ofrecer nuevas perspectivas sobre la biología evolutiva.
Para los pescadores locales, este tiburón con cara humana fue visto como un evento extraordinario, una de esas historias que se cuentan durante años en los pequeños puertos pesqueros. Para los biólogos, fue un recordatorio de que los océanos aún tienen mucho que revelar y que cada criatura, por extraña que parezca, tiene un lugar en el intrincado tapiz de la vida marina. Número 11. El tiburón de Groenlandia en el Caribe. Conocido por ser el vertebrado más longevo del planeta, sorprendió al mundo científico cuando fue encontrado en un lugar inesperado, las cálidas aguas del Caribe. Este hallazgo, realizado en el año 2023, dejó perplejos a los investigadores, ya que esta especie suele habitar en las frías profundidades del Ártico, donde las temperaturas son ideales para su metabolismo lento. Este tiburón, que puede vivir hasta 500 años, representa un verdadero enigma de la biología marina. Su descubrimiento ocurrió durante un estudio sobre tiburones tigre en el Caribe, cuando un equipo de científicos rastreaba las rutas migratorias de estos depredadores. Fue entonces cuando se toparon con un ejemplar de tiburón de Groenlandia, nadando tranquilamente en un entorno completamente diferente al que se esperaba. La longevidad de esta especie es uno de los aspectos que más fascina a los biólogos. Los tiburones de Groenlandia crecen a un ritmo extremadamente lento y alcanzan la madurez sexual alrededor de los 150 años. Esto, combinado con su dieta variada que incluye desde peces hasta restos de ballenas, los convierte en una especie única. El hecho de que este tiburón haya sido encontrado en aguas caribeñas plantea preguntas interesantes sobre su capacidad de adaptación y las posibles alteraciones en su comportamiento migratorio debido al cambio climático. Algunos expertos especulan que las corrientes oceánicas o un evento excepcional podrían haberlo llevado hasta allí, pero aún no se han determinado las causas exactas. Este descubrimiento no solo amplió el conocimiento sobre el tiburón de Groenlandia, sino que también destacó la importancia de seguir explorando los océanos para comprender mejor cómo las especies responden a los cambios en su entorno. Este tiburón, con su longevidad extraordinaria y su resistencia, es un testimonio viviente de la capacidad de adaptación de la vida marina y un recordatorio de que aún queda mucho por aprender.